Bueno, muy bien, tenemos que hablar de colegios secundarios tomados por la reforma de la Escuela del Futuro, así la llamó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta reforma que en principio comenzará a regir a partir del año que viene. En uno de esos colegios está nuestro compañero Jerónimo Mura, quien ya vemos y escuchamos. Buenas tardes, Jero. Buenas tardes, sí, estamos en el Lenguas Vivas de Retiro porque, bueno, muchos colegios ya han sido tomados, 16 hasta el día de hoy. Se prevé que para la semana que viene aumenten la cantidad de escuelas que vayan a ser tomadas por esta nueva reforma que quieren implementar del gobierno de la ciudad. Se va a implementar en 17 colegios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos con dos estudiantes del Lenguas Vivas, pertenecientes al Centro de Estudiantes, Candelaria y Juana. Bueno, Candelaria, primero, gracias por recibirnos. Nos gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles son los puntos o por lo menos qué es lo que tanta disconformidad creó en los estudiantes de esta reforma educativa? Una parte que es muy importante que generó esta disconformidad es básicamente que esta reforma se pensó aplicar en el Colegio Lenguas Vivas, el colegio tomado, sin consultar a nadie de la comunidad educativa. Por lo tanto, lo primero que decimos es que queremos participación en lo que es esta reforma y en el debate para construir esta reforma. ¿Los padres cómo tomaron esta decisión? Y hay varios puntos de vista, pero generalmente la mayor parte de los padres estuvo apoyándonos porque la rectora de nuestro colegio firmó un acuerdo, o bueno, está de acuerdo con que se implemente con nuestro colegio sea un colegio piloto para esta reforma, y lo hizo sin consultar y sin avisar, y los padres están apoyándonos porque quieren estar al tanto de qué va a pasar con la educación de sus hijos, la verdad. ¿Hay padres disconformes? Sí, hay padres disconformes, justamente. Con la toma, digo. No, la verdad que no vinieron casi ningún padre a expresar disconformidad. Bueno, Diego, Helio, ya los escuchan. Hola chicas, buenas tardes a ambas, las saludamos aquí desde los estudios de La Nación Más. En primer lugar, preguntarles si no fueron consultados los centros de estudiantes, el centro de estudiantes allí en el Lenguas Vivas con respecto a esta reforma, porque según lo que ha dicho la ministra Soledad Acuña, el año pasado se juntó con todos los centros de estudiantes durante todos los lunes para consultar, no específicamente sobre la reforma educativa, sino sobre las necesidades y los cambios que querían los estudiantes y los alumnos. ¿Ustedes recibieron esas consultas? No, en realidad nosotros durante el año pasado, todos los lunes, como usted dice, no tuvimos ninguna reunión con Soledad Acuña. Sí tuvimos de vez en cuando, mes a mes, alguna que otra reunión, pero al mismo tiempo esto no influyó de ninguna forma en lo que es esta reforma nueva que se quiere implementar, ya que no es lo que nosotros necesitamos. Eso. Más allá de la falta de diálogo que señalan a ustedes, claro, una de las partes más importantes, si se quiere, a la hora de pensar la reforma educativa, otra de las cuestiones tenía que ver con la falta de información que había respecto de la reforma. ¿Ustedes ya tienen una información acabada del proyecto en este sentido? ¿Y qué punto es estrictamente el que más les hace ruido? La realidad es que la falta de información empezó cuando nosotros nos enteramos principalmente por documentos infiltrados, lo que iba a ser esta reforma. No nos enteramos ni por el ministerio ni por nuestra rectora Paula López Cano. Por lo tanto, esa es una de las principales faltas de información. Y segundo, cuando por fin nos bajaron ese documento, el que sería oficial, tenía muy poca información, y cuando nos dieron lugar a una reunión nos dijeron muy vagamente de qué se trataría, y nos especificaron que habían cosas que no estaban bien discutidas ya porque no estaba definido todavía. O sea que todavía no hay un conocimiento pleno del proyecto del que ya se oponen. Exacto. Y siendo con tan poca información con la que cuentan, como recién contaban allí, ¿por qué motivo es la protesta entonces? Bueno, primero que nada, para establecer una reforma nos parece que habría que consultar con todos los actores dentro de una comunidad educativa,
y con nosotros ni siquiera se consultó, ni siquiera se debatió, ni siquiera se armó un espacio de diálogo y nada, nos parece que nosotros tanto como alumnos, tanto como los docentes no se nos tuvo en cuenta y es muy necesario que una reforma que nos involucre a todos sea hablada por todos y pensada por todos. Al mismo tiempo, lo poco que se sabe de lo que sería esta reforma es lo que se está planteado como lo es el sistema de créditos, que se va a reemplazar completamente el sistema de evaluación del 1 al 10 y se va a aplicar un sistema de créditos que es totalmente arbitrario por el profesor. También se aplicaría algo en quinto año, que sería de que la mitad del año, la mitad del tiempo del estudiante de quinto año se pasaría en pasantías en empresas privadas o en organizaciones sociales en las que te pondrían a trabajar o a aprender del trabajo de una forma completamente gratuita o te pagarían el viático si es que lo hacen. Por eso, digamos, lo que se sabe de esta reforma no estamos de acuerdo tampoco. Teniendo en cuenta esto que están señalando, ¿no? Que efectivamente no saben todo lo que implica, o al menos no les fue informado, todo lo que implica la reforma, ¿no sería mejor dejarla andar y a partir de allí, con este proyecto en funcionamiento, hacer las críticas concretas y las modificaciones eventuales que obviamente con la inclusión de la palabra de ustedes, ¿no? Digamos, que se pueda hacer esto, digamos, con la inclusión de ustedes, pero dejarlo andar y a partir de allí hacer una evaluación? En primer lugar, la realidad es que la reforma está planteando un montón de cosas que, por lo menos en nuestro colegio, es imposible de plantear porque no existe la infraestructura que pueda soportar una reforma de este estilo. Entonces, no solamente no sabemos cómo planean hacer que se llegue a ese nivel de infraestructura en 4 meses, sino que no sabemos qué más van a hacer porque no nos quieren decir nada. O sea, ¿qué tipo de infraestructura decís que se necesita en el colegio para esta reforma? Porque no entiendo. ¿Qué tipo de infraestructura se necesitaría? Empecemos por qué tipo de infraestructura no tenemos nosotros. Claro. Por ejemplo, tenemos una escalera que se está por derrumbar y hace meses no se hace nada, hace meses que se está por derrumbar, como le pasó el año pasado, que se cayó un pedazo de mampostería y nos enteramos por una nota de la Nación. Pero está bien, ese es un reclamo, digo, válido. Discúlpame, ese es un reclamo válido el que estás haciendo. Me parece muy bueno que lo hagan y que cuenten acá qué es lo que hace falta en el colegio, porque no está bien lo que estás contando. Pero tu compañera planteaba que que necesitan otro tipo de infraestructura para que se aplique esta reforma educativa. Claro, o sea, lo de la escalera es un ejemplo de cómo está nuestro colegio. Lo que ellos plantean, lo que esta reforma plantea en realidad es, por ejemplo, aulas virtuales, y eso está buenísimo, pero nosotros en realidad tenemos una escuela, un aula de informática que tiene computadoras de muchos años de atrás, de 2006 diría yo. Por lo tanto no podemos tener aulas virtuales si nuestras computadoras no están actualizadas, y el plan Conectar Igualdad lo dejaron de aplicar este año. O, por ejemplo, plantean una necesidad de aulas que, dada que ya tenemos también implementada la NES en este colegio, ya tenemos con la NES muchos problemas para que todos los chicos puedan estar al mismo tiempo estudiando, porque tenemos, aparte del nivel medio, el nivel primario y el nivel terciario coexistiendo todos en el mismo colegio, y no hay aulas, y nos vienen prometiendo aulas hace 5 años y no hay aulas. Entonces, si se implementa el año que viene la secundaria del futuro, los alumnos van a terminar teniendo que estudiar en el piso. O sea que evidentemente no confían en las autoridades del gobierno de la ciudad, porque efectivamente uno puede pensar, bueno, estamos en septiembre, esto se va a empezar a aplicar no en todas las escuelas a partir de marzo. Estamos hablando de 6 meses como para poner a punto lo que se necesite, en este caso podrían ser computadoras. ¿Ustedes no confían en que esto va a ocurrir? Claro, no, porque para empezar con esta reforma se necesita que empiecen ya a construir lo necesario para poder aplicar esto. Nosotros ni siquiera tenemos wifi en las aulas para tener aulas virtuales. Otro de los puntos que has remarcado es el sistema de créditos. ¿Por qué se oponen al sistema de créditos? Porque un momento es el sistema de créditos, vos tenés que juntar tantos créditos para pasar la materia. Este sistema de créditos, como no lo especifica en el documento tampoco,
se aplicaría de una forma en la que el profesor te daría los créditos muy arbitrariamente, de una forma muy a su criterio, básicamente. Pero no sería de la misma manera que hoy los evalúa y les pone un puntaje numérico, si les pone un 4, un 5, un 7, según lo que han estudiado, ¿les otorgaría créditos? Claro, la realidad es que no es lo mismo porque acá tenemos, tenemos documentación. Si es que tomamos un examen tenemos documentación y lo podemos decir a los directivos. Pero en cuanto al sistema de créditos, la realidad es que ni siquiera sabemos cómo se evaluaría. Como tenemos un ejemplo que empezarían a evaluar con el sistema de gamificaciones o gamifications, que es de game, de juego. De esta forma vos ponés al chico a estudiar, a hacer un juego, digamos, con la computadora y ganar créditos así, como eso sería un juego educativo, y hay muchos chicos que no tienen esas computadoras, digamos, entonces esos créditos no los estaría ganando. Estaba pensando, ¿no?, que uno de sus reclamos principales tiene que ver con su no participación en el proyecto de reforma educativo, ¿no? Les preguntaría, bueno, ¿qué hubieran aportado? ¿Qué les parece efectivamente tendría que cambiar, si es que creen que hay que cambiar en algo la educación, en este caso porteña? Nos parece, la verdad, que lo primero que debería pasar para que se pueda generar un cambio positivo y efectivo es que se genere un espacio de diálogo entre toda la gente que integra la comunidad educativa, desde el Ministerio de Educación, con docentes, con los gremios de docentes, con especialistas. Nos parece que primero, para empezar a hablar de un cambio, deberíamos todos tener voz y voto en el cambio que nos va a involucrar a todos. Claro, porque la realidad es que nosotros, sí necesitamos un cambio porque necesitamos adaptarnos a la modernidad, digamos, pero al mismo tiempo ese tipo de cambios no se puede aplicar en colegios de lo que sería el siglo XIX. Queda claro, chicas, muchas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias, Jero, a vos también. Lo cierto es que son varios los colegios secundarios que hoy están tomados justamente en protesta por esta reforma educativa. Que ahora, en principio se va a empezar a aplicar a partir del año que viene, atención, en 17 colegios. Así exactamente. Muy bien, vamos, gracias, Jero, muchas gracias. Gracias, Jero. Hasta luego. Hasta luego.